¿Hay alguna antecedente de que una ley sancionada, digamos, el proyecto de ley tan discutido desde las bases? Te perdí. Ahora, ¿Una ley? Tan discutido, el proyecto tan discutido desde las bases y que haya sido aprobado con tanta mayoría de votos, tenga tanto tiempo de aplicación plena? Te escuché un poco lejos. La pregunta es si han habido donde cueste tanto aplicar una ley completa. Sí, tan completa y habiendo sido discutida tanto previamente y con esa caudal de votos en su aprobación, digamos, ¿no? Lo que pasa es que no hay ninguna ley que haya, a mi criterio, conmovido tanto las estructuras de un poder concentrado y con tanta participación. Ajá. Razón por la cual en el polinomio de variables hay una que afecta desde el principio. Digo, no hay nada parecido a una ley en la cual las personas que participaron de su discusión figuran en el texto, en la nota al pie de los artículos que propusieron reformar. Si recuerdan los foros de discusión del anteproyecto de ley, lo que se llamó técnicamente la propuesta de proyecto, sí. Ahí quedaba explícito que las personas que tomaron la voz pública y sugirieron modificaciones incorporaron, después se les incorporó el nombre al texto. Ajá. Por lo cual digo, es tan novedoso, tan gigantescamente novedoso el modelo, que además fue elogiado por el relator de libertad de expresión, no por lo que resultó, no solo por lo que resultó, sino por cómo se hizo. Sí. Que digo, como no hay nada parecido, ahora sí aclaro, todos los sectores concentrados de la comunicación, cada vez que se planteaba una política, digamos, activa en términos de democratización o de extensión de universalización de los servicios de radiodifusión, indefectiblemente fueron a la justicia. Y si ustedes recuerdan, pasó en Mendoza cuando se hicieron las cautelares contra la instalación de repetidora en San Rafael. Claro. Y después cuando se intentó impedir que se divulgara por cable el contenido del Canal 7 de la Ciudad de Buenos Aires. Claro. Con lo cual digo, no es nuevo en el ámbito de la comunicación social que los sectores concentrados vayan a tribunales. Hay un caso muy viejo, muy viejo, en el cual un radiodifusor de la provincia de San Luis se fue a tribunales, pidió una medida cautelar para que no se instalara otra emisora. Ajá. En función de lo que él decía, se afectaba su ecuación económico-financiera al prestar un servicio sin competencia. Ah, muy bien. O sea que yo tengo derecho a presentar una cautelar si tengo una zapatería y me quieren poner una zapatería en el local de al lado. Bueno, eso es algo parecido al planteo. Claro. Yo no sé... Los escucho muy lejos. Sí, a ver si... O muy bajo, más que muy lejos. Lejos estamos, en realidad. Damián, yo no sé si todo el mundo escuchó y vio a la presidenta hoy. ¿Me escuchás mejor ahora? Un poquito mejor. No sé si todo el mundo escuchó y vio a la presidenta hoy respecto de un tema que yo creo que es importante. El 7 de diciembre, insisto con el tema, sí. ¿Se trata de desinversión o de adecuación a la ley? A ver, buena pregunta. Y eso no va en contra de lo que yo dije antes. La ley habla de adecuación porque las circunstancias de eventuales irregularidades no solamente tenían que ver con la cantidad de propiedades y tampoco tenían que ver solamente con la aplicación de la ley nueva respecto de la vieja, sino que había incumplimientos a la propia ley vieja. Ajá. Entonces, lo que habilita el 161 es un mecanismo de adecuación en varios tópicos, por ejemplo, el de la propiedad, por ejemplo, el de la composición societaria en algunos casos. Uh-huh. No me consta lo que voy a decir ahora, porque yo no soy funcionario público, pero sí he escuchado relatos de gente que pedía medida cautelar para no desinvertir, entre comillas, Uh-huh. y al mismo tiempo adecuar su esquema societario. Ajá. Dicho esto, quien habla de desinversión es la UNESCO. Ajá. Hay un documento de la UNESCO del año 2008 que dice que cuando en un determinado país la situación de la libertad de expresión se ve comprometida por los altos grados de concentración, los estados deben adoptar 4 tipos de políticas públicas. Uno es rechazar licencias a quienes ya tienen, rechazar las solicitudes, ¿no? Claro.
Otro es rechazar pedidos de fusión a quienes tienen más de una licencia en el mismo área de cobertura. Un tercero, y lo dice específicamente la UNESCO con esa palabra, es aplicar reglas de desinversión de inversiones mediáticas existentes. La cita es textual. Y el cuarto es adoptar sanciones en caso de incumplimientos. Lo que hizo el modelo de la ley es eso. Es tomar una recomendación del PIDC, que es un comité intergubernamental de 20 países que sesiona dentro de la UNESCO. Se llama Programa Internacional de Desarrollo de las Comunicaciones, que propone este modelo en ese documento. Se llama Indicadores de Pluralismo en los Medios de Comunicación. ¿Hay otros países que estén, digamos, con una ley de medios que estén adheridos a este documento internacional? A ver, no hay tal cosa como adhesión a las declaraciones de UNESCO. Son recomendaciones regulatorias. Sí plantearía, antes de contestar de lleno el tema, sí plantearía que los relatores de libertad de expresión en el año 2007, es decir, los funcionarios de los sistemas regionales de derechos humanos, Naciones Unidas, Europa, África y América, señalaron que la razón de ser de la regulación de la radiodifusión era el pluralismo y la diversidad. Al mismo tiempo plantean que deben adjudicarse las licencias de modo tal de reconocer 3 tipos de actores. Y eso en una situación de plena concentración de medios, no hay modo de no hacerlo que no sea generando que se equipare un poco la composición de los actores dentro del panorama mediático. Y hay un antecedente en la ley italiana del 90 con este tema. Según lo que marca la ley... Perdón, no escucho. Sí, según lo que marca la ley, que ya se aprobó, y una vez que se cumplan los plazos de la finalización de la cautelar, esta cantidad que es, según tengo entendido, más de 250 licencias que van a quedar sin dueño, digamos, sin usuarios. Vacantes. No. A ver, eso... Ordenémonos un cachitín. Sí. A ver. Cuando se hace el pedido de la presentación por el grupo Clarín de la cautelar, Sí. ellos reclaman o plantean ser titulares de 237 licencias, incorporando en ello una presumida, pero nunca reconocida como tal, fusión de multicanal y cablevisión. Después no es que quedan sin dueños, quedan en obligación de venta o de transferencia a terceros. La ley no expropia, la ley no obliga a devolución de nada. Bien, correcto. Como en los procesos de la aplicación de reglas de defensa de la competencia que tienen que ver con dejar de tener la incidencia en el mercado que se tiene. Ha pasado con las señales de fútbol, ha pasado con la industria de la cerveza, también con la actividad eléctrica, por citar 3 casos argentinos. Así como ha existido en Estados Unidos con el tema de Microsoft y con la telefonía, y con la primera vez que se aplicó de modo retroactivo incluso la ley Sherman, que es la ley antimonopolios, con la industria petrolera. Lo que se hace es establecer mecanismos de poner a disposición de terceros en valores de mercado las propiedades. Claro, va a ser un trato entre privados, nunca van a pasar esas licencias, digamos. No hay reversión de licencias. Claro, correcto. Va a ser un trato entre privados, y ahí quienes quieran las licencias se van a presentar, digamos, a una especie de remate. No es exactamente un remate. Un mecanismo, como existe en otros países, es la oferta pública de acciones. Bien. Claro. Correcto. Damián, ¿hay alguna manera, la ley tiene alguna manera, o digamos el Estado tiene alguna manera de evitar que una vez que estén estas licencias a disposición después del 7 de diciembre, no vaya el señor Mañeto con una sobrina y esa sobrina tenga la oportunidad de tener la licencia, o el señor... La ley tiene un capítulo de reglas de entidades controladas y controlantes. ¿Entendés la pregunta, no? Sí, por supuesto, Sí. por eso va la respuesta. Sí. La ley tiene un capítulo de entidades controladas y controlantes, Sí. que no avalaría que haya interposición de personas que no están en condiciones de ser titulares. Ajá. El otro tema es también, si querés, político, porque hoy explicaba la presidenta Cristina Fernández que no se le exigió a quienes también estaban fuera de la ley, es decir, infringiendo el artículo 161, no se les exigió, como por ejemplo argumenta el Grupo Clarín, a otros,
porque crearía una nueva desigualdad jurídica y política también, ¿no? Es decir, hay grupos que de repente tienen un sobrante de 3 o 4 licencias, y si se les hubiese exigido cumplir con el 161, se favorecía al grupo mayoritario, que fue el que puso la cautelar. ¿Eso es así? Ahí, a ver, te diría que hay una suerte de dilema, que es que cumplir la ley solo en algún caso me refiero a algún caso de concentración, Sí. va en contra del propio principio de la ley. Ajá. Que es la multiplicación de voces y la eliminación de situaciones de abuso de posición dominante. Sí. Con lo cual, si parte de los grupos que estén pasados de cantidad de licencias se fueran desmembrando, quedaría uno en mejores condiciones en términos de abuso de posición dominante que lo que estaba antes. Claro. Y ahí la verdad es que es una opinión de alguien que, insisto, no soy funcionario y opino desde mi silla. Sí. Es un tema muy dilemático porque se aplicaría la ley en contra del principio de la ley. Claro. Claro, una contradicción, digamos, ¿no? Pienso que cuando una persona, cuando estos grandes multimedios tengan que vender los medios que tienen, le van a poner un precio que obviamente es muy probable que las cooperativas o las organizaciones civiles, Gremios, por ejemplo. gremios, no tengan para pagar. Esto es una situación que no sé si pondría en peligro el cumplimiento de la ley. Ahí habría que ver qué tipo de propuesta hacen los grupos para cumplir las instancias de desinversión. Uh-huh. La verdad me apresuraría mucho, Claro. porque habría que ver de qué modo intentan recortar lo que hoy tienen, cuáles medios ponen a disposición, en qué condiciones. ¿Les queda puntualmente, ¿le queda al Grupo Clarín alguna instancia judicial o algún camino para no cumplir el 7 de diciembre con lo que marca la ley? Eso se lo tiene que preguntar a los abogados de Clarín, ¿no? Sí. Lo que sí aclaro es, Sí. no hay modo de afectar la vigencia de la cautelar del 161, porque de cualquier otro modo se la desnaturalizaría. La Corte fue muy contundente respecto a partir de cuándo hay que empezar a contar los plazos y cuánto duran. Uh-huh. Entonces, con la cautelar del 161 no hay más nada que decir. Bien. Muy bien, Damián, clarísimo, ¿eh? Te agradecemos el tiempo y el testimonio. Bueno, gracias a ustedes. Un gran abrazo. Chao. Es Damián Loretti, abogado, uno de los más sólidos especialistas en esta rama del derecho, el derecho y las comunicaciones, uno de los redactores del anteproyecto, que bueno, como él mismo dijo y como nosotros vivimos, fue varias veces modificado en los foros oficiales con que se discutió y finalmente se llevó adelante como proyecto de ley y que se aprobó como ley con todas las cautelares y todo el merengue que hubo. Ahora sigo con la duda de qué va a pasar con esos medios que serán puestos a disposición. A disposición, en venta no, porque obviamente las señales son del Estado. Claro. Bueno, No sí, son los del dueños, Estado, no son los dueños. Nadie son es los dueño de las señales, Claro. pero bueno, de todo lo que implica los edificios y demás. Me parece que está bien que te quedes con la duda porque además nadie puede improvisar ni imaginar cómo será. Esto también me resulta fascinante, ¿no? Claro, porque tiene que regir de todos modos que el 33% Sí. es de organizaciones intermedias, Sí. sociales. Sí. Es decir, ¿quiénes van a tener, van a contar? A eso iba dirigida mi pregunta, digamos. Hay una estipulación de 33% Un tercio, para... un tercio, un tercio. Tres. Exactamente. Sí. ¿Cómo se iba a dividir? ¿Cómo se iba a estipular? Creo que está, bueno, creo que Creo que el camino se va a ir, se va haciendo andando, perdónenme con los gerundios, pero... nosotros perdonando. Pero es como que hay una gran sombra Sí, y no lo puedo dilucidar El todavía. otro tema que no es que me hace ruido, pero que me parece que hay que seguir poniéndolo sobre la mesa de trabajo,
es uno de los temas que Eduardo Aliberti, cuando se hacían estos foros y estaba la discusión en la calle o en los claustros o en la vereda, Eduardo Aliberti planteó siempre si ante la diversidad de licencias que deben ponerse a disposición a partir del 7 de diciembre ahora, ¿hay la suficiente capacitación, digamos, profesional para hacerse cargo? No, la respuesta es no. La respuesta es no, y me parece que este es un gran desafío que tenemos. La respuesta es no. Vamos a tener inicialmente, y esta es la parte de la historia que nos toca vivir, medios que se van a hacer con muy bajo presupuesto, con mucha predisposición y bueno, y probablemente muchos de esos medios, no todos, pero van a tener una calidad discutible. Desde Pero ojo, justamente por un proceso